Futuro Imperfecto Capítulo 5. Sé 5 problemas del primer año. A mediados de septiembre, el profesor Akomaji se sentía más cómodo con la dirección que estaba dando en las clases de historia de la magia, especialmente para los de primer año. Sus clases se diferenciaban de muchas otras asignaturas, ya que las 4 casas las cursaban simultáneamente, debido a una petición especial que Akomaji había hecho al ser nombrado profesor. Sabía que para generar cambios en el mundo mágico, necesitaría trabajar más con los estudiantes más jóvenes. Le preocupaba si debería haber regresado un poco antes para intentar tener un mayor impacto, pero quería maximizar sus posibilidades de influir en él mismo y en sus compañeros, quienes serían llamados a desempeñar papeles importantes en la inminente guerra, incluso si no se daban cuenta. Ak había decidido centrarse en explicar los avances muggles en ciencia y tecnología. Estaba repasando varios temas cuando un estudiante de segundo año lo llamó. Un Slytherin, por supuesto, y reconoció al estudiante. Avery. ¿Qué tiene esto que ver con la historia de la magia? ¿Es solo ficción que los muggles han inventado para asustarnos? Varios otros Slytherins se rieron ante el comentario. Ak no se dejó intimidar por el arrebato, y recibió varios comentarios similares a lo largo de los años y de muchas casas. Se los aseguro, explicó el profesor de historia. Sin embargo, tendrán que ser pacientes y usar la mente para seguir las conexiones. Descubrirán, si aún no lo han hecho, que esta clase es diferente. No me limitaré a escribir sus lecciones en una pizarra y esperar que las copien. No me extenderé y esperaré que tomen muchos apuntes mientras luchan por recuperar las horas de sueño perdidas por quién sabe qué actividad. Y simplemente les diré que lean el libro de texto. Son estudiantes, esto es una escuela y de hecho estoy intentando educarlos. Respiró hondo después de explicar esto a la clase y luego les asignó lecturas sobre la casa de brujas en el siglo XVII en América y Europa. Y el hecho de que no les haya asignado 25 centímetros de pergamino, o lo que sea, no significa que puedan ignorar la lectura. Hablaremos de estos eventos en la próxima clase. Y se espera que todos estén preparados y participen. La clase de historia de la magia de la semana siguiente comenzó con un repaso del miedo que tenían los muggles a las brujas, y cómo había muchas cosas que no entendían sobre la magia y cómo muchas de las personas a las que atacaban los muggles ni siquiera eran mágicas. En la clase de primer año, mientras se revisaba esta información, Theodore Not expresó sus pensamientos. ¿Pero qué tiene eso que ver con nosotros y con los muggles actuales? Simplemente querrían matarnos si descubrieran algo sobre nosotros, añadió un estudiante de Hufflepuff, Zacharias Smith. Akomaji se levantó y negó con la cabeza en respuesta al comentario de Smith. Caminó de un lado a otro frente al aula mientras comenzaba a explicarles algunas cosas a los estudiantes. Si bien no es inusual que quienes son diferentes, quienes no comprenden a los demás, generen animosidad, que la desconfianza lleve a malentendidos. Estos malentendidos, con demasiada frecuencia, pueden conducir a conflictos, y a veces incluso a guerras. Podemos analizar nuestra propia historia de rebeliones Goblin para ver la verdad de esto. Podemos observar los recientes conflictos muggles, las guerras mundiales que ocurrieron en Europa a principios de este siglo. También podemos analizar los problemas con las relaciones raciales, como Sudáfrica y el apartheid, por ejemplo. Podemos observar a Estados Unidos y sus problemas con la igualdad de derechos, la discriminación y la lucha por la igualdad para los afrodescendientes. Parma Patil preguntó entonces, ¿por qué hay un problema allí? Akomaji se sentó en el borde de su escritorio mientras intentaba responder a su pregunta. La discriminación racial se basa en la creencia de que quienes tienen un color de piel diferente deben ser inferiores o, al menos, tratados como si fueran inferiores. Sabemos que esto es una tontería, pero ha provocado mucha violencia, conflictos e injusticia en el mundo muggle. Y no solo en Estados Unidos, sino quizás de forma más notoria allí. El profesor dejó que sus palabras se asimilaran por un momento antes de continuar. Cuando discriminamos a los que no tienen magia, a los que solo tienen magia reciente en su familia, a los mestizos o a los nacidos de muggles, no somos mejores que quienes discriminan por el color de la piel. Pero ellos no son tan hábiles como nosotros, protestó Pansy Parkinson. El profesor Akomaji arqueó una ceja al darse cuenta de quién había hablado. ¿Estás tan seguro? ¿Cuestionas las habilidades de quienes no tienen magia, o de quienes, según su linaje familiar, han poseído magia durante generaciones? ¿Has visto un avión surcar el cielo? ¿Has visto trenes y automóviles? Esas cosas se basan en tecnología e inventos muggles. Pero no necesitamos esas cosas para viajar, argumentó otro estudiante, y Akomaji notó que era Ronald Weasley.
¿Alguna vez un mago o una bruja ha estado en la luna? Preguntó O'Malley a la clase. El joven Draco habló. No, pero tampoco un mugle. El profesor rió levemente ante la respuesta. Ah, sí que lo han hecho. Tienen cohetes, tienen cosas increíbles. También tienen cosas peligrosas. Tienen armas que no podemos detener. Pero tenemos magia. Replicó Not, volviendo a hablar. O'Malley sonrió al apreciar la forma tan predecible en que estos estudiantes dirigían su clase hacia donde él quería. ¿Qué tan precisos son al lanzar un hechizo al otro lado de una habitación? ¿Y al otro lado del patio? ¿Al otro lado del lago Negro? ¿De aquí a Londres? ¿De aquí a América? Los mugles tienen armas que pueden lanzarse a esa distancia, y con precisión. Vincent Cave intervino. Pero podemos protegernos de ellos. Incorrecto, afirmó O'Malley con firmeza. Podemos protegernos de la magia, pero no de las balas, ni de los misiles, ni de las explosiones, ni peor aún, de las armas nucleares. ¿Qué son las nuevas armas transparentes? Preguntó uno de los estudiantes. La ciencia nuclear tras estas armas va mucho más allá de todo lo que aprenderemos aquí en Hogwarts, dijo O'Malley, pero, para explicarlo de forma sencilla, una sola arma de este tipo puede destruir una ciudad entera. Incluso una tan grande como Londres. Y puede causar daños que enferman a cientos de miles, si no millones, de personas, además de los muchos miles o quizás millones que pueden morir. Y las consecuencias dejarán la Tierra inhabitable. ¿Pero por qué fabricarían un arma así? Se preguntó Ana Abbott. La respuesta a eso es, lamentablemente, bastante simple, respondió el profesor. Miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a los diferentes. ¿Pero no deberíamos temer a los mugles? Se preguntó un estudiante de Ravenclaw, ahora confundido. O'Malley observó atentamente a la clase antes de responder. Uno contra uno, probablemente no. Incluso si hubiera una guerra entre magos y mugles, localmente, los magos podrían tener una ventaja inicial. Pero no se dejen engañar, los mugles no perderían, no hasta que lo perdieran todo. Nos destruirían si sintieran que los están acorralando. Pero es por eso que somos superiores, afirmó Lavender Brown. O'Malley arqueó una ceja ante su comentario directo. ¿De verdad? Hay quienes desearían destruir a los mugles. Aunque no interactúen con ellos personalmente, sin ellos, nuestra economía no existiría. Necesitamos usarlos para muchas de las cosas que tenemos y hacemos. Hay muchos negocios en nuestra sociedad que operan tanto en el mundo mágico como en el mundano o mugle. Hizo una pausa para asimilar su última declaración. Su falta de magia los ha llevado a hacer cosas asombrosas con la tecnología, mientras gran parte de nuestra sociedad se ha estancado. Ron Weasley volvió a hablar con timidez. ¿Pero por qué deberíamos cambiar? Algunas cosas necesitan cambiar, respondió O'Malley con sinceridad clara en su voz. Los sangre sucia, los nacidos de mugles, quieren que todos cambiemos y nos volvamos como mugles, argumentó Pansy una vez más. Primero que nada, no uses ese término, corrigió O'Malley con firmeza. Segundo, ¿por qué crees que quieren que nos volvamos como los mugles? Porque creen que los mugles son mejores, afirmó, con un poco menos de autoridad en su voz. No les gusta nuestra sociedad, añadió Draco. O'Malley ladeó levemente la cabeza mientras escuchaba los argumentos. Déjame preguntarte esto. ¿Qué saben de nuestra sociedad? Había un silencio incómodo en la habitación. Así que O'Malley respondió él mismo. No mucho, porque realmente no se les enseña. Entonces se les excluye de lo que no entienden. Lo que tenemos aquí es un gobierno diferente al que están acostumbrados. Hay tradiciones y leyes que no entienden. En lugar de decirles que deben adaptarse a un mundo que no comprenden y en el que no se les permite participar plenamente, ¿por qué no educarlos sobre nuestro mundo? Enséñenles lo que hacemos, lo que creemos y por qué hacemos estas cosas. Enseñen a todos por qué ciertas cosas son aceptadas y por qué otras se consideran problemáticas, en el mejor de los casos. Permitan que los nacidos de mugles y los mestizos formen parte de nuestra sociedad y entonces podremos trabajar juntos. Hermione Granger y varios de los estudiantes mestizos estaban a punto de vitorear. Pero quieren cambiarlo todo. Protestó Pansy, un poco más vehemente. O'Malley la miró directamente y luego recorrió el aula con la mirada. ¿De verdad? ¿O simplemente quieren cambiar lo que no entienden? Al formular su pregunta retórica, quedó claro que el tiempo se había acabado en esa clase. Mientras los alumnos guardaban sus libros, uno de los Ravenclaws preguntó si tenían una tarea. O'Malley sonrió y dijo. La única tarea es reflexionar sobre lo que discutimos hoy.
No hay lectura ni escritura extra, pero espero que dediquen un tiempo a repasar todo lo que discutimos. 5.1. El comandante O'Malley estaba sentado en su despacho repasando sus notas sobre Quirrell. Apenas había aprendido sobre él en sus conversaciones con Ronald Weasley antes de viajar en el tiempo. Estaba furioso consigo mismo por no haber detectado los evidentes problemas que tenía cuando era estudiante. Pero, claro, se dijo, había sido un poco arrogante en primer año. Como profesor, más observador de sus alumnos que como estudiante, prestando atención a lo que muchos ocurrían, enseguida notó que Harry Potter y Hermione Granger desconfiaban más de Snape, lo cual no era de extrañar, considerando que eran Gryffindors y como el jefe de Slytherin trataba a cualquiera que no fuera de su casa, y que los Gryffindors recibían el peor trato, y que el propio Potter se encontraba en una categoría especial por su maltrato. Entonces, uno de los elfos domésticos del colegio le entregó un mensaje solicitándole una reunión con el director. Ack puso los ojos en blanco y cerró sus notas, asegurándolas mágicamente antes de dirigirse a la oficina del director. Al llegar, la gárgola se dio la vuelta sin esperar la contraseña. Ack estaba a punto de entrar en la oficina cuando oyó a Snape quejarse de Quirrell a Dumbledore, algo sobre el comportamiento del otro profesor. O'Malley entró entonces en el despacho del director, con la excepción de que lo entrevistaran sobre sus clases. Dudó un momento, preguntándose por qué Snape seguía allí cuando Dumbledore se preparaba para repasar sus clases con él. ¿Es habitual que otro profesor esté presente en estas reuniones? Al fin y al cabo, soy nuevo aquí, continuó O'Malley tras su pregunta retórica. Supongo que no sé qué esperar. Snape se burló en silencio y luego salió de la oficina. Una vez que la puerta se cerró tras el profesor de pociones, Albus Dumbledore se disculpó por no haber dejado que Snape se marchara tras la llegada de O'Malley. Luego empezó a explicarle sus preocupaciones al nuevo profesor de historia. Mira, hijo mío, he oído historias curiosas sobre tus clases. Ack arqueó una ceja mientras se aseguraba de que sus escudos de oclumancia estuvieran en su sitio. ¿Ah, sí? ¿Acaso los estudiantes se han vuelto demasiado monótonos para no aburrirse con las interminables historias de rebeliones Goblin? ¿O acaso las discusiones que he dirigido, en lugar de dar conferencias que mantienen a los estudiantes activamente involucrados en su aprendizaje, han sido demasiado duras para algunos? Albus negó con la cabeza a ambas preguntas. Entonces, ¿cuál es el problema?, se preguntó O'Malley. Dumbledore dejó que sus ojos brillaran antes de sonreír y simplemente decir, estás cubriendo una amplia variedad de material. El profesor de historia simplemente se encogió de hombros. Mi objetivo es que los estudiantes comprendan por qué la historia es importante y que la contextualicen en nuestro mundo para que puedan apreciar quiénes somos como pueblo y cómo llegamos a donde estamos, aquí y ahora. Eso es sumamente admirable, asintió el director. O'Malley inclinó levemente la cabeza y añadió. Pensé que para eso me habían contratado. Para educar a estos niños, no solo para enseñarles datos y fechas. Sí, sí lo fue, coincidió Dumbledore. O'Malley le preguntó entonces al director. ¿Hay algún problema entonces? No creo ser demasiado estricto quitando puntos ni imponiendo castigos, sobre todo en comparación con algunos profesores. Dumbledore pareció responder con un simple murmullo. Luego volvió a hablar. Cambiando de tema, tengo entendido que ha estado trabajando estrechamente con varios estudiantes. Espero poder trabajar estrechamente con todos mis alumnos, respondió O'Malley. Sin embargo, supongo que te refieres a mis reuniones con Potter y su amiga Granger. Y luego está Draco Malfoy y algunos otros de ese año. Todos tienen un gran potencial que quizás esté sin explotar, o que algunos de los otros profesores no estén aprovechando. Todos ellos, y me refiero a todos los alumnos, pueden aprender trabajando juntos y dejando de preocuparse tanto por las casas y preocupándose más por aprender sobre el mundo en el que viven. Comprenderlo de verdad, eso es lo que necesitan hacer. Hoy son estudiantes. Pronto serán los líderes, quienes toman las decisiones. Necesitan estar bien preparados para cuando llegue ese momento. Comprender bien la historia de la magia será la preparación más importante para todos ellos. Albus se sorprendió gratamente al oír tanto entusiasmo por la futura generación. Es una perspectiva única y refrescante, doctor, o debería decir. O'Malley se dio cuenta de que Dumbledore ahora buscaba más información sobre él. ¿A qué estaría bien? Prefiero no usar el nombre que antes representaban las iniciales. Asuntos personales y familiares, ¿sabe? La historia puede ser importante, incluso a nivel familiar. Dumbledore simplemente asintió en acuerdo. Eso es muy cierto, muchacho.
Ax sintió que el director lo trataba con condescendencia, como siempre que estudiaba allí. ¿Algo más, señor? Preguntó, con la esperanza de volver a sus proyectos en su despacho y disimulando el alivio que se le notaba en el rostro cuando el director sonrió y lo despidió. 5-2. La semana siguiente, se alegró de que sus estudiantes hubieran formulado muchas más preguntas sobre la historia mugle y mágica, y cómo ésta podría estar afectando a su mundo. Estaba emocionado de estar logrando que este grupo reflexionara, pues sabía que esto plantaría las bases para que cuestionaran el sistema actual, anterior al control de la sangre. El sistema que permitía a los mortífagos y a los supremacistas de la sangre dirigir el Wisengamot y controlar su mundo sin temor a un castigo real. Ack decidió, en respuesta a muchas de las preguntas de los estudiantes, asignar grupos para trabajar en un proyecto. Estaba preparado para hacer esto dentro de cada uno de los años que cursaban historia de la magia. Escogió a 2 estudiantes de cada casa, de cada año para asignar los proyectos de trabajo. En la clase de primer año escogió a Harry Potter y Hermione Granger de Gryffindor, Draco Malfoy y Daphne Greengrass de Slytherin, Leanne Jeffrey y Swaine Hopkins de Hufflepuff y luego a Morag McDougal y Anthony Goldstein de Ravenclaw. Les dijo a la clase que los nombres fueron elegidos al azar, pero sabía que en realidad había un razonamiento deliberado detrás de la selección del grupo. También escogió grupos similares dentro de cada uno de los años cuando seleccionó sus respectivos equipos de proyecto, logrando un equilibrio de estudiantes de sangre pura, mestizos e hijos de mugles, entendiendo que en los años superiores podrían tener más dificultades para trabajar juntos, pero así fuera. En la clase de primer año, nombró a los 8 estudiantes. Luego les asignó un proyecto para comparar la historia mugle y la historia mágica. Tendrán 2 sesiones de clase para preparar esta presentación. Si necesitan tiempo extra fuera de esas 2 clases, tendrán que hacerlo por su cuenta. Ronald Weasley exclamó. ¡Qué mal! Nos dan tiempo libre de clase. La emoción ante la idea de tener una clase menos durante las próximas 2 semanas lo venció. Hermione le puso los ojos en blanco y Malfoy le frunció el ceño. En realidad, comadréjale, Weasley, señor Weasley, empezó O'Malley, tropezando con el antiguo apodo que le tenía al estudiante de Gryffindor cuando era estudiante, no exactamente. Quienes no estén trabajando en este proyecto tendrán que entregar un trabajo de 38 centímetros sobre los beneficios que los mugles aportan a nuestra sociedad. Estará listo en 2 semanas. Los demás en la clase fulminaron con la mirada a Ron hasta que O'Malley añadió. No culpen al señor Weasley por la tarea, simplemente no me había molestado en mencionarlo antes de que él hablara. Los demás se quejaron en voz baja y Jack despidió a la clase, excepto al grupo de trabajo asignado. Ustedes 8 deberían empezar a trabajar en su proyecto. Después de todo, solo tienen 3 semanas para preparar su presentación. Entiendo que es una tarea muy abierta, pero eso les da a todos bastante margen de maniobra. Si tienen preguntas generales, no duden en hacérmelas. Mientras tanto, espero que dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos en esto. El grupo comenzó a trabajar en su proyecto y empezó a debatir sobre qué temas querían tratar. Morag primero mencionó la necesidad de asignarles tareas diferentes, y luego reunirse, quizás en un aula no utilizada, para revisar su progreso. Todos estuvieron de acuerdo rápidamente y se pusieron a coordinar las horas de encuentro. Hermione Granger se mordió el labio, consciente de que no quería parecer mandona, y permitió que los demás estudiantes ayudaran a dirigir el proyecto, con la esperanza de que eso la ayudara a hacer más amigos en el grupo. Draco se debatía entre la irritación por haber sido elegido para trabajar con el grupo o verlo como una forma de destacar. Había estado intentando seguir el consejo del profesor O'Malley al pie de la letra y evitar la hostilidad abierta hacia Potter, y se preguntaba en secreto si el profesor de historia de la magia solo intentaba obligarlo a llevarse bien con Potter o con los demás. Frustrado, Draco le escribió a su padre con vehemencia, quejándose de sus clases en general, y mencionando específicamente la tarea que le había encomendado el nuevo profesor de historia de la magia. 2 días después, Lucius Malfoy llegó a Hogwarts buscando al director para quejarse del trato que recibía su hijo en el colegio. Albus se reunió con Lucius en su despacho y rápidamente llamó al Dr. O'Malley, pues no quería ofender a este miembro del consejo de administración. No es que no se sintiera capaz de manejar a Malfoy, pero resolver este problema antes de que se presentara ante el consejo de administración sería, sin duda, mejor para todos. Esto es vergonzoso, declaró Lucius, con la esperanza de avergonzar al profesor.
No tiene experiencia, que sepamos, enseñando aquí, continuó el hombre alto y delgado con una mueca de desprecio, ignorando obviamente todos los documentos que Dumbledore había preparado para la junta de directores durante el verano antes de anunciar la contratación del profesor O'Malley. Este gamberro agreste y amante de los muggles no debería tener un puesto aquí en Hogwarts, resopló. Lucius intentaba intimidar al Dr. O'Malley, ya sea para asustarlo y disuadirlo de sus lecciones o incluso para que abandonara la escuela. Sin embargo, el comandante en jefe O'Malley no se sorprendió en absoluto por este giro de los acontecimientos, pues conocía a su padre y a su yo más joven, y no estaba dispuesto a ceder ante quien era su padre, aunque no lo supiera. Comprendo sus inquietudes, Lord Malfoy, comenzó O'Malley, sin esperar la interrupción del director. Las preocupaciones de las familias de sangre pura deben tenerse siempre presentes. Mi objetivo en estas clases es aprender el verdadero significado de ser sangre pura y formar parte del mundo mágico. Quizás mi estilo de enseñanza sea novedoso, pero he visto que los alumnos de todos los años se han involucrado en los debates sobre la historia de la magia de una forma que antes no conocíamos aquí, o al menos según mi experiencia en los últimos años en Hogwarts. Lucius reconoció rápidamente que este nuevo profesor no se dejaría intimidar por sus acciones y que, además, intentaba apaciguarlo, no escudarse en las riendas del director. Esto intrigó al hombre que se creía capaz de manipular a los demás con tanta facilidad. Ofrece una perspectiva diferente, bastante inesperada, señor O'Malley. Estos son temas importantes para nuestro mundo. Aka sintió con la cabeza. Sí, lo son, Lord Malfoy, sin embargo, debo regresar a mis clases con las que estoy trabajando. Quizás podamos continuar nuestra conversación en otro momento. Eso sería bueno, comentó Lucius, sobre todo al darse cuenta de que a Albus no le agradaría este cambio, pues el director rara vez le permitía acceder al profesorado de la escuela, lo que solo aumentaba su interés en invitarlo a su casa. Quizás podría cenar conmigo en mi casa, con mi esposa y yo, pronto. Sería un honor aceptarlo, respondió el Dr. O'Malley. Luego se excusó de la dirección antes de que lo despidieran. 5:3. Había llegado a Joenier a hora del festín anual. Harry intentaba no dejarse llevar por la celebración cuando notó que Hermione no estaba en la mesa de Gryffindor. Empezó a preguntar a los demás dónde estaba y Lavender Brown intervino. ¿Recuerdas cómo Ron le gritó después de la clase del profesor Flitwick? Le dijo en el pasillo que no le extrañaba que no tuviera amigos. No la hemos visto desde que se fue a uno de los baños. Justo entonces, el profesor Quirrell entró en el gran comedor y anunció: «Hay un troll en las mazmorras. Pensé que te gustaría saberlo». Entonces pareció desmayarse al caer al suelo. Los estudiantes comenzaron a entrar en pánico y Dumbledore se puso de pie y gritó a todos: «Por favor, mantengan la calma. Prefectos, por favor, traigan a sus compañeros de regreso a las salas comunes de sus casas. Profesores, por favor, vengan conmigo y analizaremos esta situación». Mientras los estudiantes empezaban a salir, Harry decidió separarse del resto de los Gryffindors para intentar encontrar a Hermione, lo cual no fue difícil dada la confusión. Al dirigirse hacia una de las escaleras, se acercó a los Slytherin que se dirigían a las mazmorras. Draco y Daphne notaron que Harry se dirigía en otra dirección y lo miraron con curiosidad. Harry corrió a su lado y le preguntaron qué hacía. Hermione se molestó con Ron, empezó a explicar. Puede que esté escondida en algún lugar y no tenga ni idea de que hay un troll suelto. Draco suspiró al pensarlo, pero aceptó ayudar a regañadientes. Daphne también decidió acompañar a Harry a buscar a Hermione. ¿Tienes idea de dónde podría estar?, preguntó Daphne. Lavender dijo que creyó ver su cabeza dirigiéndose hacia uno de los baños de chicas, respondió Harry, probablemente no muy lejos del aula de encantos. Eso sería por aquí, comentó Draco mientras giraba hacia su izquierda, con Harry y Daphne detrás de él. El trío echó a correr por el pasillo, giró a la derecha y se detuvo de inmediato. Oyeron un fuerte estruendo al final del pasillo, cerca del baño de chicas. Quirrell dijo que el troll estaba en las mazmorras, gritó Harry mientras corría hacia el baño. Maldito Gryffindor, estúpido, gruñó Draco mientras seguía a Harry. Estúpidos muchachos, corrigió Daphne, pero luego los siguió también. Harry se deslizó en el baño de chicas, ya que había agua por todas partes. Uno de los lavabos estaba destrozado y salía agua a borbotones de una de las tuberías. Harry terminó chocando contra uno de los lavabos y aterrizó de espaldas. El golpe y el chapoteo llamaron la atención del troll de 3,5 metros que blandía un garrote que, por su tamaño, parecía más bien un árbol pequeño.
Harry vio a Hermione escondida en la esquina del baño, al otro lado de la entrada, con el monstruo enorme entre él y su amiga. El troll se dirigió hacia Harry y alzó su garrote por encima de su cabeza. Harry lanzó el único hechizo que se le ocurrió y gritó Expelliarmus mientras apuntaba con su varita al garrote del troll. Para sorpresa de todos, el garrote se le escapó de la mano y salió volando hacia Harry. Harry logró esquivarlo justo antes de que el garrote lo golpeara. Draco notó que el troll se giraba para recuperar el garrote que se le había caído. Gritó Wingardium Leviosa y apuntó con su varita al garrote y luego al aire. El troll gruñó de frustración, lo que distrajo a Draco, quien perdió la concentración y dejó caer el garrote sobre la cabeza del troll. Una vez más, el troll gruñó de frustración. Harry, que había notado lo que Draco había intentado, también gritó Wingardium Leviosa mientras levantaba el garrote nuevamente en el aire. Daphne, preocupada por el peligro que representaba el garrote, lanzó rápidamente su hechizo más fuerte. Transfigura, gritó, con la esperanza de imitar el hechizo de convertir una cerilla en una aguja. Como el garrote era mucho más grande que una cerilla, Daphne intentó usar la mayor cantidad de magia posible en su hechizo, lo que logró transformar el garrote en una aguja gigante. Mientras tanto, el troll, confundido, intentaba encontrar el garrote y miró al aire para recuperarlo. Al transformarse ante sus ojos, volvió a gritar. En ese momento, Harry resbaló en el agua del suelo y el brazo que sostenía la varita se balanceó hacia abajo, haciendo que la aguja cayera rápidamente. La aguja gigante voló hacia el suelo, con la punta por delante, y atravesó el ojo izquierdo del troll. El troll dejó escapar un grito mucho más fuerte al romperse el globo ocular. Con dolor, la bestia cayó hacia adelante mientras intentaba sujetarse la cara. Al estrellarse contra el suelo, la aguja se clavó aún más en el cráneo del troll. Hubo un último grito de agonía cuando el cuerpo del troll se convulsionó brevemente y luego se quedó inmóvil. Harry llamó a Hermione, quien logró cruzar el suelo a toda prisa, recuperar su varita y luego corrió a la entrada del baño y abrazó a Harry. Daphne se acercó y la abrazó también, mientras Draco se quedaba unos pasos atrás. En ese momento, el profesor Snape seguido por el profesor O'Malley llegó al baño de chicas. Snape se burló de la escena que tenía delante. Igual que tu padre, Potter, causando problemas. Tú y Granger han puesto a gente en peligro. Esos serán 50 puntos. O'Malley interrumpió al maestro de pociones. No, Severus, me pareció ver a Potter, Malfoy y Greengrass venir juntos. Al parecer, sabían que la señorita Granger estaba aquí y no sabían que el troll andaba suelto. Sus acciones demuestran cooperación entre casas, y creo que ambas deberían recibir 100 puntos por su esfuerzo. Mientras decía esto, llegó el director. Estoy de acuerdo, profesor O'Malley. Se volvió hacia los 4 estudiantes y les pidió que explicaran lo sucedido. Es culpa mía, profesor, proclamó Hermione. Estaba molesta antes, de mal humor y compadeciéndome de mí misma. Estaba escondida aquí en el baño porque no quería ver a los demás en mi casa. De repente, un troll irrumpió en la puerta del baño y entonces llegaron estos 3 y me salvaron. Dumbledore estaba investigando el caos en la habitación cuando McGonagall y Flitwick llegaron. Harry intentó explicar. Invoqué el garrote lejos del troll antes de que pudiera golpear a Hermione. Entonces el troll fue a agarrar el garrote y Malfoy lo levantó en el aire con el hechizo que el profesor Flitwick nos enseñó hoy. Lo dejó caer sobre la cabeza del troll, y luego lo volví a levantar con el hechizo de levitación, tal como él lo había hecho. Entonces Greengrass lo transformó en una aguja, como la profesora McGonagall nos enseñó a hacer con una cerilla en su primera clase. El troll intentó agarrar la aguja grande, resbalé en el agua y la aguja se le clavó en el ojo. Entonces gritó y cayó de dolor, aterrizando de bruces, y luego se agarrotó y entonces llegaron los profesores. 30 puntos para Slytherin por un uso asombroso del hechizo de transfiguración, afirmó Minerva McGonagall. Y 30 puntos cada uno para Gryffindor y Slytherin por usar el hechizo levitador, añadió Flitwick con una gran sonrisa en su rostro. Snape pareció resoplar en respuesta a los puntos otorgados. Quizás debamos buscar estudiantes desaparecidos en otros lugares, como el tercer piso. Pomona Sprout llegó justo cuando Snape hacía su comentario. No, no había estudiantes ahí arriba. Vi al profesor Quirrell. Al parecer, también buscaba estudiantes, pero creo que murmuró algo sobre volver a su despacho. Severus Snape levantó una ceja ante esta declaración y su acción solo fue notada por Dumbledore. El profesor Dumbledore le pidió al comandante O'Malley que llevara a los 4 estudiantes a la enfermería para que Madame Pomfrey los examinara y se asegurara de que nadie resultara herido.
Después de que los estudiantes se fueran con el profesor de historia, el director, junto con el resto del profesorado, comenzó a reparar el baño dañado. Al día siguiente, toda la escuela se enteró del incidente con el troll y de cómo un grupo de estudiantes de primer año había logrado derrotarlo. Los 4 estudiantes, que habían alcanzado la repentina fama entre las 4 casas por sus acciones, intentaron evitar la atención adicional que recibían. Pudieron reunirse con su grupo de estudio de historia de la magia, y fue allí donde, para su sorpresa, descubrieron que, de hecho, eran los más cómodos comentando los detalles de lo sucedido. Los 8 estudiantes pronto disfrutaron del tiempo juntos. Incluso los de Slytherin y Gryffindor se llevaban mejor que simplemente se toleraban. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se reuniera regularmente para estudiar para todas sus clases, y no solo para trabajar en su tarea para el profesor O'Malley. 5.4. Miércoles por la noche, 6 de noviembre de 1991. Esa noche, el Dr. O'Malley se apareció en un camino rural y se acercó a una vieja puerta de hierro. Tocó la campana y, un momento después, la puerta se abrió y le permitió entrar. Huck encontraba esta experiencia bastante extraña, ya que habían pasado varios años desde la última vez que visitó la mansión Malfoy, el hogar donde se había criado. Pero ahora ya no era conocido como Draco Malfoy, y aunque no quería renunciar a su herencia familiar, sabía que debía llevar a cabo los cambios necesarios para facilitar la derrota del Señor Tenebroso a su regreso y evitar que los supremacistas de sangre se salieran con la suya en el mundo mágico. Sus ideas le habían costado a su esposa, por no mencionar los cientos de vidas perdidas en cada guerra y la posibilidad de la destrucción total del mundo mágico si los muggles llegaban a enterarse de ellas. Así que, esta noche lo habían invitado a cenar con sus padres, pero él tenía sus propios motivos para aceptar la invitación. Al llegar a la puerta principal, un pequeño elfo doméstico le abrió la puerta y lo condujo al vestíbulo. Lady Malfoy estará con usted enseguida, comentó Dobby, observándolo atentamente. ¿Ha conocido Dobby al amo O'Malley antes? Huck se quedó atónito ante el comentario. Le sorprendió que una criatura tan simple como un elfo doméstico pudiera ver a través de su disfraz. Y este era Dobby, el mismo elfo que Harry Potter había liberado hacía tantos años. Incluso rescató a Potter y a sus amigos de la mansión Malfoy unos años después, aunque muriera en el rescate. Huck se preguntó cómo cambiarían las cosas si Potter no hubiera tenido la oportunidad de liberar a Dobby. No lo creo, respondió Huck al elfo doméstico que se balanceaba ligeramente. ¿Has viajado alguna vez a Australia? ¿O has estado en Hogwarts este año? No, claro que no, protestó Dobby. Dobby no ha salido de la mansión Malfoy sin el permiso de Lord Malfoy ni de Lady Malfoy. Dobby lo habría recordado si lo hubiera hecho, porque habría tenido que castigarse a sí mismo. Huck arqueó una ceja. No te emociones. No has hecho nada malo y no tienes por qué castigarte, añadió para tranquilizarlo. Justo entonces, Lucius llegó al vestíbulo. Oh, es un placer y un honor tenerlo aquí esta noche, profesor, dijo con altivez. Narcisa, mi esposa, está supervisando la preparación de nuestra comida. ¿Por qué no vamos a mi estudio, donde podemos tomar una copa de brandy mientras esperamos a que termine la cena? Suena encantador, respondió Huck mientras seguía a Lucius al estudio. Lucius les sirvió a ambos una copa de brandy en copas grandes. Acababan de sentarse a charlar cuando sonó la campanilla de la puerta principal. ¿Quién demonios será?, murmuró Lucius, visiblemente irritado por la interrupción, pero intentando, sin éxito, no mostrárselo a su invitado. Se levantó y salió del estudio. No tardaré más de un minuto mientras me encargo de esta inoportuna distracción. Huck asintió con comprensión y observó a su padre dirigirse a la entrada de la casa. Una vez que se fue, Huck comenzó a registrar rápidamente el estudio de Lucius en busca del pequeño libro negro, el diario que pertenecía a un estudiante llamado Tom Marvolo Riddle y que debía ser guardado entre las pertenencias de Ginebra Weasley el próximo verano. Sin embargo, Huck comprendió que era un objeto muy oscuro, un Horrocrux, uno de los varios que Voldemort había creado en su búsqueda de la inmortalidad. Sorteando fácilmente las medidas de seguridad del escritorio de su padre, pronto encontró el diario maldito en un compartimento oculto al fondo de un gran cajón. Cuando estaba a punto de sacar el diario, oyó a su padre alzar la voz. Miren, Crabbe, y tú también, Doyle, dijo Lucius. No tengo ni idea de cómo ni por qué creen que recibieron una invitación para cenar aquí esta noche, pero les aseguro que no les envié tal mensaje. Sin embargo, tengo un invitado muy importante aquí y preferiría no hacerlo esperar. Hubo una breve pausa en la conversación y entonces Huck volvió a oír a Lucius. No tengo un nuevo elfo doméstico.
No tengo ni idea de por qué alguien les habría enviado semejante invitación, pero les aseguro que esta noche no es una buena noche. Hubo otra pausa en lo que se escuchaba desde el vestíbulo, y luego se oyó el portazo. Esta novedad casi sobresaltó a Ak. Justo antes de que Lucius volviera al estudio, Ak había cerrado el cajón y se había alejado del escritorio. Sin embargo, el diario seguía dentro del compartimento oculto dentro del cajón. Ak se dijo a sí mismo que sacar el diario en ese momento despertaría demasiadas sospechas en Lucius, y que quizás sería mejor recuperarlo de la joven señorita Weasley el próximo verano, o a principios de otoño como muy tarde. Mis disculpas por dejarte solo, comenzó Lucius. No hace falta que se disculpe, Lord Malfoy, dijo Ak, ignorando cualquier otra protesta de su anfitrión. Estoy seguro de que, siendo usted un mago tan ocupado y prominente, interrupciones como esta deben ser bastante frecuentes. Lucius sonrió un poco demasiado ante la respuesta relajada del profesor. Agradezco su comprensión. Y esa es una habilidad que a menudo se pasa por alto hoy en día, especialmente entre los profesores de la escuela. Ak levantó una ceja ante las palabras de su padre, pero no respondió. Estoy fascinado, sin embargo, fueron las palabras sedosas de Lucius, que un profesor de su obvio intelecto siquiera considere que aquellos con una crianza inferior serían considerados tan hábiles y competentes en el uso de la magia como aquellos de líneas familiares fuertes. Ak tosió levemente en respuesta a la obvia puya. Ahora, Lord Malfoy, debe tener cuidado con sus palabras. Soy un estudioso serio de la historia de la magia, y considero que nuestra historia es muy importante. Ahora debo pedirle que considere un hecho simple. Piense en los magos, o incluso brujas, más poderosos que conozca, y estoy seguro de que se le ocurren bastantes. Ahora, antes de mencionar ningún nombre, piense en los 28 sagrados. Sé muy bien que conoce las familias de las que hablo. Y los magos más poderosos de los últimos 100 años, encuentran en esa lista los nombres de Dumbledore, Grindelwald, Potter, Bones, Moody, McGonagall o incluso Riddle. Ak no le dio a Lucius la oportunidad de responder. Sabes que algunos de esos nombres pertenecen a los 28 sagrados. Probablemente te moleste la idea de que siquiera mencione algunos, pero no puedes negar el poder mágico puro que poseían ciertos individuos de esas familias. Algunos nombres pueden incluso resultarte desconocidos. Pero antes de protestar, piensa en los nombres de algunas familias de los 28 sagrados, aquellas que han mantenido a sus familias con sangre pura. ¿Cuántas de esas familias están casi extintas, como Black, Crouch, Prewett e incluso Ollivander? Mientras que ciertos nombres, como Weasley, Parkinson y Slughorn, inspiran miedo o admiración. Incluso algunos estudiantes nacidos de muggles han mostrado una actitud particular para la magia que no se puede explicar con la idea de la superioridad de la sangre pura. Lucius frunció el ceño e incluso gruñó audiblemente ante las palabras del profesor de historia de la magia. Su máscara de superioridad e indiferencia privilegiada se estaba desvaneciendo. Aunque aquellos de linajes contaminados poseyeran un poder mágico igual o casi igual, los mestizos y los sangres sucias buscan destruir nuestra sociedad, buscan debilitarnos, arrebatarnos nuestro poder. Ak negó con la cabeza mientras miraba un punto en el suelo entre él y su anfitrión. No, Lord Malfoy, no buscan destruir nuestra sociedad, pero sí formar parte de ella. Y las acciones de los sangre pura que constantemente intentan mantenerlos a raya, mantenerlos al margen de la política y la tradición de la sangre pura, solo los incitan a derribar las tradiciones aún más. Quizás, al encontrar una manera de traerlos al mundo mágico, no como forasteros que reciben un pequeño atisbo de algo especial, sino como verdaderos miembros del mundo mágico, su posición como líder y como señor sangre pura podría ser más segura. Lucius tuvo que esforzarse para no quedarse boquiabierto ante la absoluta falta de respeto que le demostraba su invitado, un simple maestro y, además, un extranjero. Su disgusto por las ideas que se le planteaban era aún más evidente. Ak vio la consternación en el rostro de su anfitrión y decidió rápidamente que era el momento más oportuno para marcharse. Creo que mi bienvenida aquí ha terminado, comentó Ak mientras salía del estudio. Quizás debería irme, añadió mientras caminaba por el pasillo hacia la gran sala con una chimenea encendida. Rápidamente tomó unos polvos flu y gritó 3 escobas. Y salió de la mansión Malfoy. Lucius todavía estaba aturdido por los modales encantadores de su breve invitado hasta el punto de que no se dio cuenta de que el profesor simplemente se dirigió a través de la mansión hacia la única planta flu que funcionaba. 5. Era una tarde fresca cuando comenzaba la temporada de Quidditch.
El partido entre Slytherin y Gryffindor se jugaba un sábado por la tarde a mediados de noviembre ante la emoción de los aficionados de todas las casas. Ak había echado de menos jugar al Quidditch al hacerse mayor y tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría el partido de ese día, preguntándose si la historia se repetiría. El partido parecía desarrollarse de forma muy similar a como lo recordaba, hasta que notó algo inusual, pero no en el juego en sí. El profesor O'Malley notó que había un problema con el partido de Quidditch, o al menos en las gradas, cuando vio que, de alguna manera, la túnica del profesor Snape había sido incendiada. Esto, a su vez, hizo que el profesor Quirrell dejara de murmurar y casi se desplomara. El propio Quirrell incluso fulminó con la mirada al maestro de pociones mientras el bullicio de los estudiantes que se alejaban a toda prisa de él y su túnica en llamas lo derribaba también. Ag notó a Hermione Granger abriéndose paso desde el fondo de las gradas de Slytherin, y le pareció extraño que no estuviera con sus compañeros de casa animando a Gryffindor. Ag se giró para encarar a Quirrell, que se estaba recuperando y se estaba limpiando la túnica de una supuesta contaminación, y decidió practicar un poco de legilemencia, una habilidad que su padrino le había enseñado un verano, justo antes de recibir la marca tenebrosa. Ag se quedó atónito por lo que vislumbró en su breve incursión en la mente del tartamudo profesor de defensa, pues habría jurado que se topó con dos bosses. Para no ser descubierto, se agachó rápidamente tras los estudiantes de Ravenclaw, donde había estado sentado. Ag fingió buscar algo cerca de sus pies durante un par de minutos antes de levantarse de nuevo, con la esperanza de haber tenido tiempo de sobra para pasar desapercibido ante el misterioso Quirrell. Todo empezaba a tener más sentido, ya que cuando consiguió información de Ronald Weasley sobre sus aventuras con Harry Potter durante sus años escolares, los recuerdos de Ron sobre el primer año eran, como mucho, deficientes. Pero Ag estaba seguro de que el Quirrell estaba involucrado de alguna manera en todo lo que ocurría, y al menos había determinado que, de alguna manera, todo esto tenía que ver con la piedra filosofal y los misterios del pasillo del tercer piso, que estaba cerrado. Ag salió del juego y decidió pasar el resto de la noche en las Tres Escobas, ya que no había estado allí tan a menudo en las últimas semanas. O'Malley se sentía agotado después de todo lo que había pasado entre trabajar con sus alumnos, reunirse con Lucius Malfoy e intentar averiguar qué tramaba Quirrell. Estaba sentado en su mesa habitual de la esquina, pero no tenía sus papeles de siempre. Bebía distraídamente su cerveza de mantequilla cuando Madame Rosmerta se unió a él. «Hola, forastero», dijo, sentándose justo frente a O'Malley. «Creía que te habías dado por vencido conmigo y con mi establecimiento. ¿Acaso disculparte conmigo en nombre de tu misteriosa mujer te hizo no querer volver?» Ag sonrió torpemente. «No, no, para nada». Luego consideró sus palabras y respondió con más consideración. «De hecho, creo que fue útil lo que hiciste. Quizás si la mujer a la que ofendí hace tantos años escuchara mi disculpa, podría aceptarla, igual que tú. Pero no fuiste tú quien se ofendió, así que quizá no me perdonaría del todo. Quizás fue demasiado fácil». Ag consideró que en realidad no le había mentido, ya que su yo más joven le había lanzado la maldición Imperius a Rosmerta cuando estaba en sexto año, y ese incidente aún estaba a más de 5 años de distancia, así que técnicamente ella aún no era la persona a la que le había hecho eso. Madame Rosmerta le sonrió. «No cuando eres sincero. Entonces, ¿puedes contarme algo más sobre lo que pasó? No pretendo abrir viejas heridas, y si no quieres que me entrometa, no dudes en decirme que me vaya». Ag sonrió. «No puedo decir mucho. Fue una época difícil y confusa para mí, y fue hace muchos años. Había cosas que creía que tenía que hacer, y las que hice, sinceramente pensé que eran las correctas. Bueno, no, la verdad es que no. Quería pensar que era lo correcto y que si seguía adelante con todo, todo saldría bien. Bueno, no salió como esperaba. Y, la verdad, me alegro. Mucha gente hizo cosas que no debería haber hecho cuando yo era joven. Supongo que algunos nunca aprendieron la lección», añadió mientras daba otro sorbo a su botella. «Pero lo hiciste», observó Rosmerta. Su comentario sobresaltó a Ag por un momento. «¿Eh? Sí, creo que sí. Pero siento que sigo pagando por mis errores. Mis errores y los de los demás». Rosmerta le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «¿Sabes, Ag? Estoy segura de que si quien quiera que ofendiste hace tantos años escuchara tu confesión y la sinceridad de tus palabras, te perdonaría. Se conmovería por lo mucho que has crecido y lo mucho que te importas». Extendió la mano y la colocó sobre la de él, que descansaba sobre la mesa y no sostenía la botella de cerveza de mantequilla. «Es algo raro en nuestro mundo. Sobre todo con tantas cosas que han sucedido». Ag le sonrió con inquietud.
Quizás sea cierto, pero nunca lo sabré. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Al cabo de un minuto, la señora Rosmerta volvió a hablar. Así que hoy no traes todo el trabajo que tienes. Ax sonrió torpemente una vez más. No, hoy no, solo intento relajarme un poco. Rosmerta sintió que la estaba desanimando un poco, y como tenía varios clientes más, se disculpó. Mientras se alejaba, Ag negó levemente con la cabeza, preguntándose si el dueño del establecimiento estaría coqueteando con él o si mostraría un interés genuino. Terminó rápidamente su cerveza de mantequilla, dejó una generosa propina en la mesa, se levantó y comenzó a caminar de vuelta a Hogwarts, a su habitación. 5, 6. Ag se tumbó en la cama y miró fijamente el techo de su pequeña pero cómoda habitación. Pensó en Astoria y una lágrima le rodó por el rabillo del ojo. Pensó en que solo era una niña de 9 años que pronto asistiría a Hogwarts, pero luego se corrigió. Esa no era su Astoria, sino que eventualmente estaría con su versión más joven, si las cosas salían bien. Dejó caer otra lágrima al pensar en el pasado que había dejado atrás y en su hijo, Scorpius, a quien probablemente nunca volvería a ver. Su mente se remontó a una noche antes de viajar en el tiempo, cuando había quedado con la tía de Scorpius. Noviembre de 2017. Draco se reunió con Daphne una vez más en el sótano del edificio Greengrass Imports. ¿Sabes lo que te dije sobre encontrarte aquí?, espetó. Hasta que todo esté listo, no debería venir, no debería dejar que me vean contigo. Ninguno de los dos quiere enemistarse con mi marido. Tu marido puede largarse, respondió Draco, sin molestarse en ocultar su disgusto por su antiguo compañero de casa. Pero lo que tengo que decirte es más importante que él. Daphne arqueó una ceja. Era inusual que Draco reaccionara con tanta ira, incluso hablando de su cuñado. Esperó pacientemente a que Draco se explicara con más detalle. Draco se removió de un lado a otro. Bueno, estoy preocupado. Estoy preocupado por Scorpius. Me iré en cuanto todo esto se resuelva. Y probablemente no lo vuelva a ver. No tengo ni idea de qué será de él, de ti, de todo esto. Pero si nada cambia, o al menos nada cambia para tu existencia, no estaría bien que perdiera a su padre sin ninguna explicación. Ya fue bastante malo perder a su madre. Y aunque necesito llevarme mi dinero para poder establecerme, no puedo dejarlo sin nada. Daphne se quedó sin palabras. Nunca había visto a Draco expresar sus emociones tan abiertamente, ni siquiera después de la muerte de Astoria. ¿Pero qué puedes hacer?, preguntó. Draco metió la mano en el bolsillo y sacó un cofre en miniatura. Esto contiene todo lo que pude prescindir. También contiene su emancipación y los títulos de propiedad de todas mis propiedades y de este negocio. Debería poder salir adelante económicamente. Y espero que sea lo suficientemente inteligente como para saber cómo aprovechar al máximo lo que le dejo. Daphne puso una mano sobre el hombro de Draco para consolarlo. Llévale esto a los goblins y crea una cuenta a la que nadie más pueda acceder, añadió Draco. Pero, bueno, no dejes que tu esposo ni ninguno de los supremacistas de sangre sepan nada de esto. Puedes hacerlo por mí, ¿verdad? Al fin y al cabo, es tu sobrino. Daphne le sonrió a Draco. Claro que sí. Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo, pero lo mantendré alejado de mi marido. Noviembre de 1991. Ag yacía en la cama preguntándose qué había pasado, o qué sería de Scorpius, o incluso de Daphne. Comprendió que nunca lo sabría. Esa idea lo dejó vacío por dentro. Había viajado en el tiempo hacía más de 5 años. Además de los pocos años transcurridos desde que Astoria fue asesinada antes de que él viajara en el tiempo, se dio cuenta de que habían pasado más de 8 años desde que se había convertido en viudo, un hombre soltero. Si bien podría cambiar el mundo para que Astoria tuviera una vida larga y feliz, no la engañaría, ni a su yo de 40 y tantos, si se permitía involucrarse con otra mujer en ese momento. Se sacudió esos pensamientos y se dijo a sí mismo que debía estar realmente agotado. Consideró pedirle a Madame Pomfrey una poción para dormir sin sueños, pero luego lo pensó mejor, y en cuestión de minutos se quedó dormido, con pesadillas intranquilas. 5, 7. Muchos de los estudiantes de nivel superior no disfrutaban de sus clases de historia de la magia. Para quienes no querían esforzarse, esto era como una siesta que les quitaban. Para quienes se sentían muy cómodos con sus propias nociones sobre la historia de la magia y el lugar que les correspondía a los sangre pura, mestizos y sangre sucia en su sociedad, estas nuevas ideas eran algo que no querían oír ni que se les pusiera a prueba. Sin embargo, los grupos de estudio y trabajo de primer y segundo año parecían tener el efecto deseado de romper algunas de las barreras tradicionales entre casas y estatus de sangre.
Ax se alegró de ver que muchos de sus grupos asignados seguían reuniéndose y estudiando juntos, incluso en sus otras asignaturas. También le alegró oír a algunos de los de primer año hablar de Nicolas Flamel después de pasar un tiempo con el guardabosques del colegio, Rubeus Hagrid. Al oír a uno de los estudiantes comentar sobre Flamel, Ax hizo un comentario inofensivo. Preguntó a algunos si habían empezado a coleccionar tarjetas de ranas de chocolate. Al oír este comentario, Hermione recordó de inmediato que había visto el nombre de Nicolas Flamel en la tarjeta de ranas de chocolate de Dumbledore. La había visto cuando Ron Weasley dejó una tarjeta en una mesa de la sala común de Gryffindor, quejándose de que ya tenía varias tarjetas en su colección. Pronto fue a la biblioteca a investigar más sobre él, y a la tarde siguiente estaba preparada para compartir con su grupo de estudio lo que había aprendido. Te digo que Flamel fue quien creó la piedra filosofal, reiteró Hermione. De eso debe de deberse todo el secretismo del tercer piso. Probablemente tenga razón, coincidió Anthony Goldstein. Pero lo que no tiene sentido es por qué el director lo tendría aquí. ¿Y cómo llegó aquí? Eso era probablemente lo que Hagrid necesitaba conseguir de Gringotts, comentó Harry. Wayne Hopkins miró a Harry con dudas. ¿Qué tiene eso que ver con todo esto? ¿Cuándo estuvo Hagrid en Gringotts? Preguntó Morag McDougal. Cuando Hagrid me llevó al callejón Diagon a buscar mis cosas del colegio, explicó Harry, primero fuimos a Gringotts, ya sabes, el banco. Bueno, fui a buscar dinero para comprar mis libros, y Hagrid pasó por una bóveda y recuperó un paquete misterioso pero pequeño. Ese mismo día, alguien intentó entrar en Gringotts. ¿Por qué Hagrid te trajo al callejón Diagon? Se preguntó Daphne. Él fue el primero que me habló de la magia y que yo era un mago, admitió Harry. Pero McGonagall es quien trae a los hijos de Muggles al callejón Diagon, dijo Hermione. Es la subdirectora, es parte de su trabajo. Fue ella quien vino a mi casa y les dijo a mis padres que yo era una bruja. Fue ella quien me trajo al callejón Diagon por primera vez. Leanne Jeffries negó con la cabeza. No tiene sentido que Hagrid te haya llevado allí. Harry no había pensado en todo eso antes. Quizás fue porque tuvo que buscarme en la isla donde se habían escondido mis tíos cuando las lechuzas empezaron a pasar por la casa. ¿Qué isla? Preguntó Anthony. Draco entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a Harry. Espera un momento, Potter. ¿Vives con tus tíos, y son muggles? Sí, dijo Harry. No tenía a dónde ir. Solo la mitad del mundo mágico te habría acogido, Harry, comentó Morag. No habría sabido nada de eso, dijo Harry bajando la mirada, sin querer pensar demasiado en su familia. Entonces levantó la vista y vio que todos lo miraban fijamente, esperando que les explicara lo de la isla. Bueno, mi tío no me dejó leer la carta de Hogwarts. Intenté mirarla, e incluso estaba dirigida a... Harry dudó de nuevo. Bueno, estaba dirigida a la habitación donde me alojé en su casa. Verás, mi tío odia la magia. La llama rareza. Así que cuando no me dejó leer ni responder la carta de Hogwarts, empezaron a aparecer más y más lechuzas. Así que se fueron. Y luego fuimos a esta isla, a esta casa en esta isla. Supongo que intentaba esconderse de la magia y de las lechuzas. Entonces, una noche, Hagrid apareció en la casa de la isla. Fue entonces cuando supe que era un mago, como mis padres. Bueno, mi madre era una bruja. El grupo permaneció sentado en un silencio atónito. Pero Snape, el profesor Snape, comentó Draco en voz baja, sin mirar a Harry, dice que te han criado como a un príncipe, con todo lo que puedas desear. Que menosprecias a todos los demás porque crees que eres mejor que todos nosotros. Hermione se quedó boquiabierta. Entonces estalló en protesta. ¿Cómo pudo decir eso? No sabe nada de Harry. No te enojes conmigo, dijo Draco a la defensiva. No fui yo quien lo dijo. Todos miraron entonces a Daphne, la compañera de piso de Draco. Al notar que todas las miradas estaban fijas en ella, finalmente asintió y añadió en voz baja. Bueno, ya les ha dicho algo parecido a los Slytherin. Harry se mordió el labio con rabia, impidiéndose decir nada más por su frustración. Morag extendió la mano y le puso una en el hombro. Te creemos, Harry. Y no te menospreciamos por ello. Harry le sonrió a pesar de estremecerse ante su contacto. Hermione sonrió al ver que Harry parecía estar haciendo amigos en su grupo, pues había descubierto que era muy parecido a ella. Un niño que había tenido pocos o ningún amigo durante su infancia. Había encontrado aceptación y amigos en este grupo, y se alegró de ver que Harry también lo encontraba, o al menos esperaba que eso fuera lo que estaba presenciando. Futuro imperfecto capítulo 6. Nota del autor.
La publicación original del capítulo 5 incluía por error algunas de mis notas para este capítulo al final. Estas fueron eliminadas y se han ampliado en este capítulo. Disculpen el error y la confusión sobre el final original del último capítulo. Además, a modo de recordatorio, el grupo de estudio creado por Akomalley con los primeros años incluía Harry Potter, Hermione Granger, Gryffindor, Draco Malfoy y Daphne Greengrass, Slytherin, Leanne Jeffrey y Swaine Hopkins, Hufflepuff, Morag McDougal y Anthony Goldstein, Ravenclaw. Los nombres y las casas provienen de información de Harry Potter Wiki y algo de la esencia creativa de mi parte. Además, se espera que ocurran algunos de los mismos eventos que en las obras de JKR, aunque no se mencionen expresamente. Las diferencias entre esa cronología y la actual en esta historia estarán, con suerte, claramente delineadas. C6 La Piedra Filosofal. La mayor parte del curso escolar había transcurrido sin incidentes y Eggman tenía la vista gorda ante cualquier indicio de que el grupo de primer año intentara hacer algo con la piedra filosofal o de que Quirrell intentara recuperarla. Había descubierto varias trampas para proteger la piedra, creadas por varios profesores, en concreto los de las asignaturas principales, con la excepción de él. Ack supuso que no estaba incluido, ya que era un miembro nuevo del profesorado y, por lo tanto, un factor desconocido en los planes de Dumbledore. Sin embargo, no comprendía la lógica del director al poner un objeto tan valioso y potencialmente peligroso en una escuela, y potencialmente en manos de los partidarios del Señor Tenebroso. Abril trajo la primavera con toda su fuerza a Hogwarts, y también las vacaciones de primavera, ya que muchos estudiantes volvieron a casa para visitar a sus familias durante las vacaciones de Pascua. El grupo de estudio de primer año, que incluía a Harry, Draco, Hermione y Daphne, se quedó en el colegio. Habían acordado reunirse el sábado por la mañana, ya que no tenían edad suficiente para ir a Hogsmeade. Se reunieron en el aula que habían estado usando para sus reuniones de grupo de estudio cuando Anthony Goldstein sacó a relucir el tema de la piedra filosofal. Estamos bastante seguros de que eso es lo que se esconde aquí en el castillo, en algún lugar tras la puerta cerrada del tercer piso, dijo, mientras los demás lo miraban, intentando descifrar a dónde quería llegar. Así que no todos los estudiantes están aquí este fin de semana, y quizá deberíamos intentar llegar a la piedra. ¿Y por qué querríamos hacer eso?, preguntó Draco desconfiado. Morag puso los ojos en blanco al responderle. ¿No es obvio? El director lo trajo aquí para protegerlo, y alguien intenta robarlo, porque intentaron robarlo de Gringotts. Draco se recostó y cruzó los brazos. De nuevo, ¿por qué deberíamos hacer algo al respecto? No es que todos seamos Gryffindors, entrando a ciegas y a lo loco solo para demostrar nuestra valentía. Si el director lo puso aquí, probablemente sea seguro. Probablemente, afirmó Hermione, pero no necesariamente. Algo inusual está sucediendo, todos escuchamos a Hagrid decirnos hace un par de semanas que alguien o algo ha estado matando unicornios en el bosque prohibido. Entonces podemos quedarnos fuera del bosque prohibido, argumentó Draco, pensando que era un punto obvio. ¿Pero qué pasa con el incidente del troll con Hermione en otoño?, preguntó Harry. Y alguien intentó lastimar a Harry durante ese partido de Quidditch, añadió Leanne. O las miradas preocupadas que tiene Hagrid por todo este lío, añadió Wayne. Todos hagan lo que quieran, dijo Draco, con un tono claramente irritado, pero Greengrass y yo no tendremos nada que ver con esta tontería. Daphne se giró y miró a Draco con una mirada que lo habría paralizado. No hablas por mí, Malfoy. Somos Slytherins, tenemos que permanecer unidos, respondió en protesta ante su mirada fulminante. Somos amigos, todos nosotros, y debemos permanecer unidos, sea cual sea la casa en la que nos hayan asignado, replicó Morag. Draco examinó al grupo y se sorprendió al ver que todos tenían miradas decididas y estaban claramente decepcionados con él. Tras un minuto de silencio, Draco negó con la cabeza rápidamente y resopló. Bien, bien, todos podemos ser unos Gryffindors ingenuos, podemos intentar encontrar esta piedra y salvarla del misterioso individuo que intenta robársela delante de las narices de Dumbledore, y cuando nos pillen, la peor pesadilla de Granger se hará realidad. Nos expulsarán a todos, lo que sabemos que sería mucho peor que morir. Hermione se quedó sin aliento ante las palabras de Draco. Eso no es cierto, esa no sería mi peor pesadilla. Todo el grupo se giró para mirar a la joven bruja. Se mordió el labio inferior un momento antes de responder. Bueno, probablemente sea una de mis peores pesadillas, justo después de llegar a clase sin ropa. Daphne se quedó boquiabierta. ¿Irías a clase sin ropa? ¿Has tenido sueños en los que ibas a clase sin ropa?, preguntó Morag desconcertada, mientras también miraba fijamente a Draco por su comentario.
Draco simplemente negó con la cabeza, tratando de sacar de su mente la imagen de Hermione sin ropa pero asistiendo a clases. Hermione hizo un puchero y refunfuñó. Todos tenemos sueños así. Se supone que es uno de los sueños más comunes. Quizás entre muggles, añadió Anthony. ¿Dónde estábamos de nuevo? Preguntó Leanne. ¿Antes o después de intentar sacarnos de la cabeza la imagen de una Granger desnuda en clase? Preguntó Draco riendo disimuladamente. Hermione le sacó la lengua a la irritante Slytherin rubia. Discutiendo por qué deberíamos intentar encontrar la piedra, añadió Wayne. Y creo que sería emocionante intentar conseguirla. ¿Cuándo haríamos esto? Preguntó Leanne. Esta noche, después de que todos se hayan ido a dormir, comentó Draco. Los demás lo miraron conmocionados. Pensé que no querías saber nada de esto, comentó Morag. La verdad es que no, admitió Draco. Pero si van a hacerlo, alguien tiene que asegurarse de que no los maten, o algo peor, y alguien tiene que ayudarlos a lograrlo. Y si van a hacerlo, el mejor momento es cuando todos crean que estamos dormidos. ¿Pero qué pasa con Filch? Se preguntó Anthony. Tiene un patrón de dónde va por la noche. Simplemente lo evitamos, afirmó Draco. Wayne estaba a punto de preguntarle a Draco cómo lo sabía, pero luego decidió que sería mejor no saberlo. Y además, añadió Draco, hemos estado trabajando bastante bien juntos como equipo, así que ¿por qué separarlo en esta ocasión? Entonces está decidido, dijo Morag, medianoche, pasillo del tercer piso, y prepárense. ¿Estar preparado para qué? Preguntó Wayne. Por cualquier cosa. Respondió Morag, sacudiendo la cabeza como si fuera obvio para todos. Mientras el grupo se dispersaba de su sala de estudio, Draco murmuró. Son unos estúpidos y malditos Gryffindors, todos ellos. Daphne miró a su compañera de casa y comentó en voz baja. Pero te unes a nosotros, así que eso te convierte en uno también. Al diablo con todo, Greengras, dijo Draco, visiblemente molesto. Ya es bastante malo que estemos estudiando con algunos de estos estudiantes, y ahora planear algo como intentar robar la piedra filosofal. Pero piensa en las historias que podrás contarles a todos más tarde, incluso a tus hijos, añadió Daphne. 6:1. 10 minutos antes de la medianoche, Harry y Hermione se encontraban reunidos en la sala común de Gryffindor, preparándose para dirigirse al pasillo del tercer piso. Una voz los sobresaltó a sus espaldas. ¿Qué están haciendo esos dos? Preguntó Neville, quien se frotaba los ojos para quitarse el sueño, de pie allí en pijama. Vamos a hacer algo importante con nuestro grupo de estudio, afirmó Hermione como si la respuesta fuera obvia. Sí, tenemos una sesión de estudio especial, asintió Harry. Neville entrecerró los ojos al mirarlos. Eso no me parece bien. Creo que traman algo, y probablemente nos cueste puntos para la copa de la casa. No pueden hacer eso. Harry se removió inquieto mientras iba a sacar su varita, pensando en una forma de hechizar a Neville sin hacerle daño para que pudieran reunirse con el resto del grupo. Hermione puso la mano sobre el brazo de Harry, impidiéndole sacar la varita. Harry la miró con extrañeza, preguntándose qué estaba a punto de hacer, cuando de repente ella se giró y le dio un beso en la mejilla a Neville. Neville se sonrojó, se llevó una mano a la mejilla y casi se cae del susto. Al ver que su determinación flaqueaba, Harry y Hermione se tomaron de la mano y salieron corriendo por la puerta del retracto, dejando atrás a su desconcertado compañero de casa. Harry sacó entonces la capa de invisibilidad que había recibido en Navidad de un mago desconocido que incluía un mensaje que decía que la capa pertenecía originalmente a su padre. La había usado varias veces solo, incluyendo la noche en que descubrió la habitación donde estaba el espejo Erised. Harry incluso intentó encontrar el espejo de nuevo, pero la habitación donde lo encontró estaba extrañamente vacía cada vez que regresaba. Tras cubrirse con la capa, los dos alumnos de primer año de Gryffindor bajaron las escaleras hacia la entrada principal, cuando oyeron los pasos de un gato. Esa debe ser la señora Norris, susurró Hermione. Los dos se quedaron paralizados al pie de la escalera y vieron que la señora Norris, seguida de cerca por Filch, subía unas escaleras que se dirigían directamente hacia ellos. Ambos contuvieron la respiración, esperando no ser descubiertos por el cuidador y su compañero felino. Entonces se oyó un chirrido al tiempo que las escaleras empezaban a moverse. Justo antes de que la señora Norris llegara al último escalón, el tramo de escaleras en el que estaban ella y su amo empezó a desplazarse hacia la izquierda, mientras que las escaleras en las que estaban Harry y Hermione se alejaron. El gato siseó ante las molestas escaleras mágicas que interrumpían su paseo nocturno con su amo. Los dos estudiantes permanecieron inmóviles mientras la señora Norris los miraba fijamente, casi como si sospechara que algo andaba mal.
Argus Filch se agachó y acarició el lomo de su gato mientras murmuraba en voz alta. Estas estúpidas escaleras mágicas también me molestan, seguro que es por eso que están tan alterados esta noche. Miró las otras escaleras que se movían de un lado a otro y añadió. Malditas escaleras. Qué lástima que no hubiera estudiantes, podrían haberse caído y haberse hecho daño. Luego soltó un va de disgusto mientras se daba la vuelta y bajaba las escaleras que al principio había estado subiendo. Después de que Filch y la señora Norris se fueron, Harry y Hermione subieron la escalera en la que estaban y finalmente regresaron por otro pasillo para finalmente encontrarse con los demás, un minuto después de la medianoche. ¿Por qué tardaron tanto? Preguntó Wayne, quien estaba claramente preocupado de que no todos aparecieran. Tuvimos que hacer un desvío para evitar a Filch, explicó Harry. Podría haberte dicho dónde habría estado y cuándo, comentó Draco, si te hubieras molestado en preguntar. SHHH, susurró Morag, tapándose la boca con un dedo. No queremos hacer tanto ruido que nos lleve a Filch o a la señora Norris. Muy cierto, susurró Anthony en acuerdo. Draco negó con la cabeza, extendió la mano e intentó girar el pomo de la puerta que daba al pasillo prohibido. Al ver que no se movía, lo soltó y simplemente dijo. La puerta está cerrada, parece que no podemos hacer nada. Así que, buenas noches a todos. Aló Mora, dijo Daphne mientras agitaba su varita hacia la puerta. Se oyó un clic y ella extendió la mano, giró el pomo y la puerta se abrió lentamente. Vamos, Draco, susurró, ya entramos. Draco frunció el ceño y empezó a seguir a los demás por el pasillo, solo para chocar con Wayne Hopkins por la espalda. Levantó la vista justo cuando estaba a punto de reprender al otro chico cuando sus ojos se fijaron en la enorme bestia de 3 cabezas en medio del pasillo. ¿Qué? Sus palabras se apagaron mientras miraba fijamente a la criatura frente a él. Es un cerbero, explicó Anthony. Sé lo que es, espetó Draco intentando bajar la voz, pero ¿cómo llegó aquí y qué está haciendo? Aparentemente está protegiendo una trampilla, respondió Hermione. ¿Y por qué piensas eso? Preguntó Draco incrédulo. Mira sobre qué está sentado, ordenó Hermione. Entonces, el perro de 3 cabezas levantó una para mirar al grupo que tenía delante. Empezó a burlarse cuando Morag intentó calmarlos. Esto no puede ser bueno, murmuró Wayne. SHHH. Exclamó Morag mientras intentaba calmarlos. Lentamente, metió la mano en su bolso y sacó una flauta. Draco la miró extrañado. ¿Vas a golpearla con esa vara de metal? Morag lo fulminó con la mirada. Las 3 cabezas empezaban a gruñirle al grupo de 8 estudiantes. Morag se llevó la flauta a los labios y empezó a tocar una pieza de Mozart. La flauta mágica, para ser precisos. En 3 minutos, los gruñidos cesaron y el cancerbero empezó a caminar en círculos lentos, hasta que finalmente se echó justo detrás de la gran trampilla que originalmente había estado encima. Morag se volvió hacia sus amigos. Ahora debería dormir al menos 10 minutos, probablemente más, así que nadie haga ruidos innecesarios. El grupo avanzó con el mayor sigilo posible por el pasillo y levantó con cuidado la trampilla. Al mirar hacia abajo, vieron una habitación oscura. Hermione, con un hechizo lumos en su varita, iluminó el área bajo ellos. Parece una caída de unos 3 metros, susurró. El suelo tiene un aspecto extraño, parece un poco irregular. Está oscuro, quizás sean rocas cubiertas de musgo. Saltaré primero, ofreció Draco. Entonces, antes de que nadie pudiera decir nada, saltó por el agujero cuadrado hacia la oscuridad. Un momento después, gritó. El suelo está un poco blando. Wayne sintió que ya tenía algo de valor, así que se agarró al borde de la abertura y se agachó. Aterrizó junto a Draco, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Los demás saltaron por turnos, y la mayoría se coló, igual que Wayne. Mientras Daphne se agachaba, oyó a Wayne murmurar. ¿Qué demonios fue eso? Leane entonces gritó cuando algo se envolvió alrededor de su pierna. Daphne aterrizó al lado de una Leane que gritaba y comenzaba a saltar y a gritar más fuerte. Wayne entonces gritó que todos se quedaran quietos y guardaran silencio. Leane seguía forcejeando. Es una trampa del diablo. Gritó Wayne. El hechizo de llama de la campanilla debería repeler la planta y nos soltará. Para entonces, se oía un gruñido desde arriba. Los gritos de Leane habían despertado al cancerbero. Los gritos de Leane cesaron al oír los gruñidos y alzar la vista hacia las cabezas babeantes de la bestia mítica. Se llevó la mano a la boca y se quedó quieta, más por miedo que por escuchar las instrucciones de Wayne. Hermione, Wayne y Daphne lanzaron el hechizo de la llama de la campanilla azul y un inquietante fuego azul apareció a su alrededor.
La llama azul no quemaba, pero hizo que la trampa del diablo se retirara de todos los estudiantes. Cayeron a través de la masa de zarcillos de plantas al suelo. Wayne se acercó a Leanne para ayudarla a calmarse y su temblor se detuvo en un minuto. Anthony entonces señaló que había una puerta a un lado de la habitación donde se encontraban y se acercó y agarró el pomo. Parece que no está cerrada, añadió. Entonces abrió la puerta lentamente y oyó el suave batir de alas, como si una bandada de pájaros volara en la habitación contigua. Había un pasillo que descendía ligeramente en pendiente hacia la habitación contigua, que tenía un techo alto. Miraron hacia arriba y vieron una bandada de pájaros de aspecto extraño volando. Daphne señaló a una de las criaturas voladoras. No son pájaros, son llaves voladoras. Mientras tanto, Hermione notó que había una puerta vieja y bastante grande al otro lado de la habitación. Ella y Morak fueron a investigarla y descubrieron que estaba cerrada con llave y que el hechizo Alohomora no había surtido efecto. Hermione miró las llaves y suspiró. Una de esas llaves voladoras es la que probablemente necesitamos para abrir esta puerta. Harry entonces señaló que había varias escobas contra una de las paredes. Él y Draco tomaron una cada uno y empezaron a volar por la habitación. ¿Cómo sabemos qué llave agarrar?, preguntó Harry mientras intentaba agarrar una llave pero todas salían volando de él. Draco agarró una brillante llave dorada con pelucas rojas y corrió hacia la puerta. Se la entregó a Morag, pero no entraba. Tal vez necesitemos encontrar una llave vieja, ya que es una puerta vieja, comentó Hermione. Draco se impulsó y se elevó en el aire. Él y Harry comenzaron a dar vueltas lentamente por la habitación en sus escobas, mientras las llaves parecían pulular en el centro. Al menos no nos están atacando, observó Harry. Eso suena a algo que pasaría en una mala película Muggle, añadió Anthony. Cuando Harry y Hermione lo miraron fijamente, añadió. Oye, mi papá nació en Muggle, a veces me llevaba al cine cuando era pequeño. ¿Y ese de las alas azules?, preguntó Leanne. Parece muy viejo, añadió. Draco exclamó lo veo. Y salió corriendo en su escoba hacia el medio del mar de llaves. Harry agarró su escoba con más fuerza y pronto encontró la llave que Draco buscaba, pero se le escapó de la mano. Harry se abalanzó sobre el enjambre, sin apartar la vista de la llave azul. Tuvo que virar bruscamente para evitar a Draco justo antes de que su mano la agarrara. Sin embargo, la llave que buscaban se desvió de Harry y cayó en la mano extendida de Draco. Los dos dejaron sus escobas cerca de la puerta. Draco le sonrió levemente a Harry mientras sostenía la llave que le entregó a Morag, quien abrió la puerta cerrada. Lo hicieron muy bien los dos, afirmó Daphne, no creo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer eso con las escobas. Harry se sonrojó levemente ante el comentario de la rubia Slytherin. Bueno, la puerta está abierta, dijo Leanne, así que podemos seguir adelante. Entraron en una gran sala oscura que parecía estar llena de estatuas altas. Las estatuas estaban dispuestas en filas y, al caminar entre ellas, se encendió una luz del techo que las iluminó. Entonces se reveló que eran piezas de ajedrez gigantes, situadas en medio de un tablero gigante. El grupo inspeccionó la zona y Hermione divisó una puerta al otro lado de la sala. Esa debe ser nuestra salida, dijo. Parece que tendremos que jugar una partida de ajedrez, sugirió Morag. Draco se quejó. ¿A quién le importa jugar ajedrez? Parece que todos lo hacemos, respondió Wayne. No debería ser tan difícil, añadió Anthony. Juego al ajedrez y sé que Leanne también ha jugado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Subirnos encima de las piezas para que se muevan?, preguntó Harry. Justo entonces, un peón blanco del otro lado del tablero avanzó 2 casillas. Quizás solo tengamos que decir la jugada que queremos, dijo Leanne. Peón al caballo de la reina 2, añadió, y entonces uno de los peones avanzó 2 casillas. Será mejor que todos se hagan a un lado mientras les decimos a las piezas dónde moverse, ordenó Anthony con suavidad, a menos que quieran ser derribados por una pieza de ajedrez o quedar atrapados en medio de una batalla de ajedrez de un mago. Al terminar de hablar, uno de los otros peones blancos avanzó. Anthony y Leanne colaboraron, sugiriendo movimientos en silencio y señalando dónde creían que debían hacer su siguiente movimiento antes de pronunciar las órdenes en voz alta. Tras 20 minutos de juego, Anthony y Leanne gritaron de emoción y se dieron un fuerte abrazo tras haber logrado dar jaque mate al rey blanco. Los 8 amigos se dirigieron entonces a través del tablero de ajedrez, ahora escasamente cubierto, hacia la puerta que ya no estaba cerrada con llave. La siguiente habitación era otra cámara grande, pero estaba vacía. Al observarla más de cerca, encontraron varias rocas rotas y percibieron un olor fétido que emanaba de cerca de ellas.
El grupo se dirigió al otro extremo de la habitación, a otra puerta que no estaba cerrada con llave, sin tener ni idea de que el troll que se suponía que debía estar en esa habitación había sido retirado por Dumbledore debido a los sucesos de Halloween a principios del curso escolar, y había considerado que un troll era demasiado peligroso si alguno de los estudiantes llegaba hasta allí. A Quirrell se le había encomendado la tarea de encontrar una criatura de reemplazo, pero no le había informado al director de que simplemente había decidido dejar la habitación vacía para cuando planeara ir a buscar la piedra él mismo. Los estudiantes entraron en fila en la habitación contigua y oyeron que la puerta se cerraba de golpe. Se giraron y vieron que unas llamas mágicas púrpuras les impedían el paso, y al otro lado de la habitación, llamas negras les impedían el paso a la siguiente puerta. En el centro de la habitación vieron una gran mesa con 7 frascos de pociones de diferentes formas y tamaños, alineados y numerados. Al acercarse a la mesa, también descubrieron un gran cartel en el centro. El peligro está delante de ti, mientras que la seguridad está detrás. 2 de nosotros te ayudaremos, sea lo que sea que encuentres. 1 de nosotros 7 te permitirá avanzar. Otro transportará al bebedor de regreso. 2 de nosotros solo tenemos vino de ortiga. 3 de nosotros somos asesinos, esperando escondidos en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte aquí para siempre. Para ayudarte en tu elección te damos estas 4 pistas. Primero, por muy astutamente que el veneno intente ocultarse, siempre encontrarás algo en el lado izquierdo del vino de ortiga. En segundo lugar, son diferentes los que se sitúan en cada extremo. Pero si quieres seguir adelante, ninguno de los dos es tu amigo. En tercer lugar, como se ve claramente, todos son de diferente tamaño. Ni el enano ni el gigante llevan la muerte en sus entrañas. En cuarto lugar, el segundo a la izquierda y el segundo a la derecha. Son gemelos una vez que los pruebas, aunque diferentes a primera vista. Hermione leyó las instrucciones en voz alta y exclamó: «Genial. Esto no es magia, es lógica, un rompecabezas». Muchos de los grandes magos no tienen ni una pizca de lógica. Se quedarían aquí para siempre. Bueno, si es tan brillante, ¿cómo lo superaremos?, se preguntó Wayne. Solo tenemos que deducir qué botella contiene los venenos, el vino y la poción para avanzar o retroceder, explicó Hermione. Entonces, Hermione empezó a hablar en voz baja para sí misma, señalando una u otra forma de botella de vez en cuando mientras repasaba las pistas. Después de un par de minutos, se mordió el labio y entonces una gran sonrisa se dibujó en su rostro. El vino de ortiga está en los frascos 2 y 6, lo que significa que el tercer frasco nos permite avanzar. Y el séptimo frasco nos permite regresar al punto de partida, añadió Daphne. Incluso las brujas de sangre pura pueden entender esto, Hermione. Pero somos 8, comentó Anthony, ¿cómo avanzamos o retrocedemos? Las pociones así preparadas serían demasiado fáciles de pasar si simplemente se pudieran vaciar las botellas, proclamó Daphne. Quien preparó esto probablemente quería asegurarse de que quien intentara pasar tuviera que beberse todo el contenido de una botella, así que probablemente hizo que los frascos se rellenaran automáticamente, para que si alguien bebía un veneno y moría, no se supiera qué frasco ya había consumido. Entonces, solo necesitamos beber el contenido de la tercera botella y luego podremos superar las llamas negras, observó Morag. Entonces, ¿quién va primero?, preguntó Draco. Hermione sonrió mientras confiaba en su propia lógica. Beberé la poción primero. Entonces levantó la tercera botella y se la bebió de un trago. Notó un sabor ligeramente dulce pero agrio, y luego las llamas negras parpadearon y se apagaron. Volvió a colocar la petaca sobre la mesa y los demás vieron que se había vuelto a llenar casi al instante. Hermione cruzó la puerta y los demás bebieron de la petaca y la siguieron a la habitación contigua. 6-2. La gran sala ovalada estaba vacía, salvo por un gran espejo en el centro. El grupo de amigos echó un vistazo rápido a la sala y luego se acercó al espejo. Draco ignoró lo escrito en el marco y se miró en el espejo. Vio a su padre y a su madre inclinados sobre él, dándole amor y cariño. Se giró y miró al grupo que los acompañaba mientras exclamaba: ¿Qué fue eso? ¿Cómo entraron aquí? ¿Por qué solo vi a nuestros padres y no a todos ustedes? Morag parecía desconcertada. ¿De qué hablas? Hemos estado aquí contigo desde siempre. Hermione se giró hacia Harry y le preguntó: ¿Es este el mismo espejo que encontraste en enero cuando te escabulliste solo bajo tu capa? Harry asintió y los otros 6 empezaron a interrogarlo a la vez. Harry hizo un leve gesto con las manos para que guardaran silencio. Es el espejo de Oesed, empezó, y, como dijo Hermione, lo encontré en otra parte del castillo hace un par de meses. Vi a mis padres y a otros miembros de mi familia cuando me miré en él.
Harry estaba a punto de explicar más sobre el espejo cuando la puerta de la cámara se abrió de golpe con un fuerte estruendo. El grupo se giró al instante y vio entrar al profesor de defensa contra las artes oscuras. Quirrell miró a su alrededor, vio a los estudiantes y luego fijó la mirada en el espejo. Volviéndose hacia el grupo, negó con la cabeza. Así que un grupo de primer año logró sortear esas trampas y acertijos. Sabía que seguía a alguien hasta aquí, pero los de primer año no me lo esperaba. Leanne Jeffries comentó en voz baja para que los demás pudieran oírla. ¿Cómo es que ya no tartamudea? Entonces, mocosos, continuó Quirrell, ¿quién de ustedes tiene la piedra? Obviamente no está en esta habitación, así que alguno de ustedes debe tenerla. No sabemos de qué estás hablando, respondió Anthony. Claro que no, dijo Quirrell mientras se acercaba al grupo. Decidieron que sería divertido entrar en un pasillo expresamente prohibido por el director y luego averiguar cómo pasar junto a un perro de 3 cabezas, solo por diversión. Bueno, sí, respondió Wayne Hopkins. Lo tomamos como un reto intelectual. Simplemente pensamos que el director nos estaba retando, cuando nos dijo que no entráramos al pasillo. Te advirtió que sufrirías una muerte muy dolorosa si entrabas en ese pasillo, añadió Quirrell con una sonrisa maliciosa, y me temo que estás a punto de descubrir lo cierto que es. Pero no hemos encontrado la piedra, protestó Hermione, quien se tapó la boca con la mano. Ajá. Exclamó Quirrell. Así que sí sabes lo de la piedra. Todos los profesores la escondieron aquí, todos ayudaron con las protecciones, con las trampas, observó Morag, entonces ¿por qué tú, un profesor, necesitarías colarte aquí y encontrar la piedra? Quirrell se rió. No lo entiende, señorita McDougal, ¿verdad? 8 estudiantes vinieron aquí, causando problemas. Casualmente, llegué y encontré sus cadáveres después de que alguien, que vino a robar la piedra, los matara a todos. Sin embargo, el malvado perpetrador escapó. Harry estaba confundido por lo que decía el profesor, pero sentía que el dolor en su cicatriz empeoraba a cada instante. Se giró ligeramente, se miró en el espejo y se vio sonriendo, sosteniendo una piedra y guardándola en su bolsillo. De repente, Harry sintió el peso de algo cayendo en su bolsillo. Entonces se volvió hacia el profesor enloquecido. Pero si viniste a buscar la piedra, y no la tenemos, y no está en esta habitación, ¿por qué planeas hacernos daño? Es él, ese es, dijo otra voz, aparentemente detrás de Quirrell. Sí, es él, es Potter, dijo Quirrell, estando de acuerdo con la voz. Déjame mirarlo con mis propios ojos, luego podremos deshacernos de él y del resto, gruñó la voz misteriosa. Entonces Quirrell empezó a desabrocharse el turbante y Harry les susurró a los demás. Saquen sus varitas. Al desenredarle el turbante, todos los estudiantes notaron que una cara sobresalía de la nuca de Quirrell. Varios se sintieron mal al verlo, y todos quedaron en shock. ¿Quién es esa persona? Se preguntó Leanne en voz alta. Parece malo, añadió Hermione. El rostro volvió a hablar tras observarlos a todos. Así que tenemos a un Malfoy, hijo de uno de mis mortífagos, relacionándose con Potter. Qué interesante, de verdad. El rostro pareció burlarse entonces. Uno de ellos debe tener la piedra, mátenlos a todos y luego regístrense para encontrarla. Ordenó la voz. Por supuesto, amo, respondió Quirrell mientras se daba la vuelta. El profesor de defensa contra las artes oscuras empezó entonces a sacar su varita. Los estudiantes ya tenían sus varitas preparadas y las apuntaron al profesor, que avanzaba hacia ellos. Al acercarse unos pasos, Wayne Hopkins movió su varita de arriba a abajo con una ligera curva mientras gritaba incendio. Una llamarada surgió y alcanzó la túnica del profesor. Quirrell rápidamente apagó las llamas con un hechizo y miró fijamente al estudiante. Luego Hermione lo señaló mientras gritaba Wingardium Leviosa y el profesor comenzó a elevarse en el aire. Quirrell respondió con un rápido aturdimiento dirigido a la bruja de pelo frondoso, lo que la hizo desplomarse en el suelo. Su hechizo terminó de inmediato y él mismo se cayó al suelo con un golpe sordo. La voz tras su cabeza le gruñó. ¿Qué haces, idiota? Elimínalos a todos. A Draco no le gustó que lo llamara la atención por el rostro misterioso ni que todos estuvieran siendo atacados y amenazados de muerte, por lo que sacó su varita en un patrón de zigzag de arriba a abajo mientras gritaba diciendo, un rayo verde claro emitido por su varita y cortó el brazo derecho de Quirrell, causándole un corte y haciéndole dejar caer su varita. El profesor gritó de angustia mientras iba a cubrir el corte con su mano izquierda. El niño. Gritó la voz desde lo profundo de su cabeza. Agarra al niño Potter. Los estudiantes quedaron atónitos al ver que sus limitados ataques solo parecían frenar al profesor.
Quirrell apartó a Wayne Hopkins de un empujón mientras este avanzaba a grandes zancadas y extendió la mano para agarrar a Harry Potter. Ignorando su brazo sangrante, extendió la mano y agarró a Harry por los lados de la cara. Inmediatamente, sus manos empezaron a humear y gritó de dolor. Los demás se quedaron atónitos ante lo que acababan de ver. La voz desde lo profundo de la cabeza del profesor gritó una vez más. Toma tu varita y mátalo, mata a Potter. Luego mátalos a todos. Harry miró las manos ligeramente quemadas de su profesor, y sintió que sus mejillas estaban rojas y doloridas. Luego miró al profesor que lo había estado atacando y supo que no podía permitir que nadie más saliera lastimado. Extendió las manos y agarró las muñecas del profesor, quien volvió a gritar de dolor mientras salía humo de donde Harry lo tocaba. Quirrell forcejeó con él y finalmente logró soltarse de sus brazos mientras miraba las quemaduras negras en sus brazos y las ampollas en sus manos por donde lo había agarrado. Harry se incorporó y agarró los lados de la cara de Quirrell con las manos. No dejaré que lastimes a mis amigos. Gritó Harry. Quirrell intentó apartar a Harry, pero al tocar sus brazos, estos volvieron a humear y a arder. Harry gritó de dolor y ambos cayeron al suelo. El cuerpo de Quirrell se degradó hasta convertirse en ceniza gris. Harry se tambaleó hacia atrás, con las manos doloridas por las ampollas rojas que se habían formado. Una nube negra se desprendió de los restos humeantes del profesor. La nube negra se arremolinó y pareció aparecer un rostro. De alguna manera lograste sobrevivir a un encuentro conmigo una vez más, Harry Potter, gritó una voz desde la nube. No esperes tener tanta suerte la próxima vez que nos veamos. Antes de que la nube desapareciera, el profesor Dumbledore y el profesor O'Malley corrieron hacia la habitación. Voldemort, murmuró O'Malley. La nube negra giró alrededor de la habitación y el rostro apareció y miró a los dos profesores recién llegados. Así que, Dumbledore, ¿te atreves a enfrentarte a mí, incluso cuando solo soy una sombra, un espíritu?, dijo la voz. He visto quién se ha hecho amigo del joven Potter, y los recordaré a todos. Todos sufrirán, a su vez, una vez que elimine al que escapó de mi ira. No, no le harás daño a él ni a ninguno de sus amigos, ni a ningún otro mago o bruja, proclamó el director. Volveré, dijo la nube de nuevo, ya están todos advertidos. Entonces la nube negra se disipó. Daphne jadeó al ver cómo la nube oscura se evaporaba frente a ellos. ¿De verdad era el señor oscuro? Dumbledore suspiró profundamente mientras observaba al grupo de 8 estudiantes. Creo que eso era lo que quedaba de quien se hacía llamar Lord Voldemort. Varios de los estudiantes se quedaron sin aliento al escuchar el nombre del mago oscuro. El profesor O'Malley dio un paso adelante y comenzó a inspeccionar a los estudiantes. ¿Están todos bien? ¿Qué pasó aquí? Hermione comenzó a responder por el grupo. Habíamos descubierto que la piedra filosofal estaba escondida aquí, en algún lugar. Luego descubrimos que alguien estaba intentando robarla, así que pensamos que deberíamos intentar llegar a ella primero. Morag luego interrumpió. Y parece que también fue algo bueno, ya que el profesor Quirrell apareció y amenazó con matarnos a todos solo para conseguir la piedra. Daphne luego agregó. Y luego atacó a Harry y sus manos ardieron y luego su cuerpo se quemó cuando Harry lo agarró para evitar que nos atacara a todos. Entonces salió esta nube negra, continuó Anthony, y todos ustedes estaban aquí para ver y escuchar lo que decía. ¿De verdad era Voldemort?, preguntó Harry atónito. El director observó lo sucedido y vio que el espejo estaba intacto. Me sorprende cómo lograron sortear esas trampas y acertijos, dijo, asintiendo con la cabeza hacia los estudiantes. Y sí, Harry, ese era Lord Voldemort. Está claro que no murió, pero de alguna manera su espíritu sobrevivió. Y logró poseer al profesor Quirrell. ¿Pero qué pasó con el profesor Quirrell?, preguntó Hermione, quien estaba desconcertada por lo que había sucedido al final. Dumbledore les sonrió a todos. Solo son conjeturas, empezó el director. Sin embargo, supongo que tiene que ver con la protección que le otorgó su madre a Harry la desafortunada noche en que el señor tenebroso los mató y luego intentó matar a Harry. Se giró hacia Harry e intentó disculparse con la expresión de su rostro. Siento tener que sacar esto a colación, Harry, sobre todo delante de tus amigos. Pero creo que lo que tu madre hizo para que sobrevivieras a la maldición asesina cuando eras un niño pequeño también te protegió esta noche del ataque de Quirrell. Leane entonces habló. Pero la nube, el señor oscuro, dijo que vio quién estaba con Harry, y dijo que vendría tras nosotros si regresaba. ¿De verdad va a regresar aquel que no debe ser nombrado?, preguntó Wayne Hopkins. A todos nos enseñaron que murió esa noche, en Halloween, hace tantos años. Dumbledore frunció el ceño ante la pregunta.
Temo que el espíritu del ser que una vez fue Voldemort, eventualmente intentará encontrar una manera de regresar. Al parecer, quiso usar la piedra filosofal para lograrlo. Y no dejará de buscar otra forma de regresar. Varios estudiantes se estremecieron ante la idea. Draco y Daphne guardaron un silencio inusual al oír todo esto. El profesor O'Malley intervino entonces. Estoy seguro de que todos han pasado por una dura prueba esta noche. Quizás sería mejor que Madame Pomfrey los revisara a todos. Excelente idea, asintió el director. Entonces, dio una señal inaudible que invocó a su fénix. La majestuosa ave apareció en un destello de llamas y el director le pidió que llevara a los niños a la enfermería. Volviéndose así a los estudiantes, les dijo. Ahora, de dos en dos, sujeten suavemente las plumas de la cola de Fawkes y él los llevará a la enfermería. Un minuto después, todos los estudiantes fueron trasladados a la enfermería. Madame Pomfrey había estado afanosamente examinándolos, descubriendo que el único con heridas graves era Harry Potter, con quemaduras de segundo grado en las manos y de primer grado en la cara y las muñecas. Rápidamente le administró una poción curativa y le aplicó un ungüento para quemaduras en las heridas del joven mago. Una vez que la sanadora los atendió, Dumbledore apareció con los 4 jefes de casa. Vaya, ustedes 8 demostraron mucha valentía y coraje al emprender lo que hicieron esta noche. La profesora McGonagall sonrió ante las palabras del director. Si bien todos mostraron rasgos de almirante asociados con Godric Gryffindor, debo añadir que llevaron a cabo esta tarea con cuidado y sin que nadie se enterara. El profesor Snape mostró una mueca menos burlona, ya que los comentarios destacaban claramente las cualidades de la casa de Salazar Slytherin. Además de los rasgos que honra el fundador, Salazar Slytherin, también demostraron trabajo en equipo y fidelidad mutua, además de sabiduría e inteligencia para sortear con éxito las diversas trampas creadas para mantener la piedra a salvo, por lo que también han demostrado tener rasgos tanto de Helga Hufflepuff como de Rowena Ravenclaw. Debo decir que nunca imaginé que obtendrían semejantes recompensas al haber sido nuestro nuevo profesor de historia de la magia los asignados a grupos de estudio que trascienden las fronteras de las casas. Debo decir que estoy muy contento. Todos los estudiantes sonrieron en respuesta y los jefes de casa sonrieron a sus respectivos estudiantes. El director perdió la sonrisa al continuar. Sin embargo, me preocupa lo que presenciaron esta noche. Les pido que no hablen de los sucesos de la última habitación con nadie. No hablen de ello con sus amigos ni con sus familias. Aunque ahora sospechamos que quien se hacía llamar Voldemort podría estar preparándose para regresar, desconocemos si realmente podrá hacerlo, ni cuándo ocurrirá. No debemos causar pánico en sus familias, en esta escuela ni en la comunidad mágica en general, así que les pedimos que se guarden estos sucesos para sí mismos. Les aseguro que las personas competentes investigarán esto para que todos estemos preparados para su posible regreso. Los estudiantes se removieron, incómodos. Algunos miraban al suelo, otros a sus jefes de casa para ver si les daban alguna indicación sobre cómo debían responder. Confío en que todos comprendan la importancia de esto, continuó el director. Ya es bastante tarde, y creo que todos necesitan descansar, así que les pediremos a sus jefes de casa que los lleven de regreso a sus dormitorios y los veremos a todos en el desayuno. Con esa declaración, el director se dio la vuelta y salió de la enfermería. Sin embargo, esperó en el pasillo y, cuando la profesora McGonagall se marchó con Hermione y Harry para regresar a la torre de Gryffindor, llamó a Harry. Ahora, Harry, ¿hay algo más que quieras contarme? ¿Qué más ocurrió cuando estabas en la habitación con el espejo de Oesea? Harry se pasó la mano por el pelo mientras se sonrojaba al ser confrontado por el director. Me miré al espejo y me vi sosteniendo la piedra, y mi reflejo la colocó en su bolsillo, y entonces sentí que algo aterrizaba en mi bolsillo. ¿Podrías mostrarme qué tienes en el bolsillo, Harry? Preguntó el director mientras una sonrisa regresaba a su rostro. Harry metió la mano en el bolsillo y se sobresaltó un poco al encontrar una piedra grande y lisa. Sacó una gran piedra roja, parecida a una gema. La examinó y luego miró al director. ¿Entonces esta es la piedra filosofal? La sonrisa de Albus Dumbledore se tornó un poco seria. No, hijo mío, no lo es. Habría sido una tontería colocar semejante artefacto aquí en el colegio. Esto es solo una réplica. Nicholas Flamel aún conserva la piedra original. Se le ocurrió la idea de usarla como cebo para provocar el posible regreso de Voldemort. Debo decir que probablemente tenía razón. Sin embargo, obtuvimos información valiosa. Ahora sabemos que Voldemort podría regresar. No te preocupes, nos prepararemos para esto.
Harry asintió mientras el director lanzaba la piedra roja al aire, y luego la dejó caer al suelo y se rompía. Dumbledore miró a los dos estudiantes, sorprendidos por sus acciones, y sonrió. Hasta un anciano puede sorprenderse. Ahora sabemos con certeza que era solo una falsificación, ya que la piedra real no se habría roto tan fácilmente. Con esas palabras, el director se giró y se dirigió en la dirección opuesta a donde los Gryffindor debían ir. Los estudiantes lograron guardar silencio sobre lo que realmente habían logrado esa noche, con la historia de una aventura tratando de orientarse en el colegio por la noche, que parecía bastante insulsa comparada con lo que realmente habían hecho. Sus clases continuaron con el profesor Dumbledore sustituyendo al ausente Quirrell, cuya desaparición se explicó al colegio como resultado de un desafortunado accidente que le impediría regresar. Neville se preguntó en silencio qué habrían hecho Harry y Hermione esa noche, pero no relacionó la marcha de sus amigos en plena noche con la desaparición del profesor de defensa contra las artes oscuras, que no se anunció al colegio hasta el martes después de las vacaciones de Pascua, ya que los estudiantes tenían el lunes libre para viajar de regreso si habían pasado las vacaciones con sus familias. El profesor O'Malley se preguntaba cómo tanta gente en el mundo mágico parecía aceptar cualquier cosa que dijera el director, pero se sentía aliviado de haber logrado al menos su objetivo inicial de que ciertos estudiantes trabajaran en equipo, incluido él mismo de joven, con la esperanza de que las interrupciones en la línea temporal fueran mínimas. Vigiló a los 8 estudiantes que se habían adentrado en los pasadizos subterráneos y finalmente se habían enfrentado al profesor poseído, y no detectó ningún problema evidente en ninguno de ellos. Le alegraba ver que seguían trabajando juntos en su grupo de estudio. 6-3. El año escolar llegaba a su fin, y el comandante O'Malley se sentía aliviado de haber logrado iniciar su misión de derribar las barreras entre los diferentes grupos y empezar a vislumbrar las semillas que, con suerte, llevarían al mundo mágico a superar la intolerancia basada en el estatus de sangre. Con la esperanza de relajarse por fin antes de que comenzaran las vacaciones de verano y el siguiente paso en su labor de alterar el futuro para garantizar la seguridad de su joven yo y ahora futura esposa, visitaba las 3 escobas y tomaba un vaso de whisky de fuego. La señora Rosmerta vio a su cliente, que una vez fue frecuente pero con el que últimamente se había distanciado, y rápidamente se sentó a su mesa. Entonces, profesor, empezó en voz baja, ¿tiene algún plan importante para el verano? Pronto terminarán las clases y no tendrá que sentirse tan extraño aquí. Ax se estremeció al oír sus palabras, sintiendo como si la hubiera estado evitando, algo que intentaba hacer, o al menos no conscientemente, se dijo a sí mismo. No estoy seguro, respondió mientras miraba su vaso medio vacío y lo dejaba sobre la mesa. Pensaba que volvería a Australia, ya que no creía poder quedarme en el castillo todo el verano. Rosmerta frunció el ceño un momento. ¿Por qué no alquilas un piso aquí, si no tienes a dónde ir? Sugirió esperanzada. Ack consideró su oferta. Bueno, tengo muchos planes. Necesito continuar mi investigación. Rosmerta intentó disimular su decepción ante su respuesta. Ah, entonces tienes que investigar en Australia. Ack ladeó ligeramente la cabeza mientras consideraba su respuesta. Bueno, no, en realidad, tengo que investigar un poco aquí en Gran Bretaña. Ella le sonrió radiante. Entonces está decidido, puedes quedarte aquí. Ack sintió el calor de la sangre subiéndole a la cara. Supongo que sí, asintió con cautela. Rosmerta le sonrió de nuevo y, al levantarse para dejar la mesa, añadió. Ah, tengo otro sitio con habitaciones que alquilo, así que no tendrías que quedarte aquí, en la posada, si eso te tranquiliza. Luego se dio la vuelta y regresó a la barra para ver cómo estaban sus demás clientes. Merlin, ¿en qué me acabo de meter? Se preguntó mientras la veía alejarse. Ack negó con la cabeza al descubrirse a sí mismo mirando demasiado de cerca su trasero destartalado. Compórtate, se susurró, intentando controlar sus pensamientos.